Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal donde la oración tiene propósito. En esta oportunidad vamos a hablar de el desamparo por orfandad. Siendo esta la última sesión de la serie actual, es importante hacer algunas aclaratorias. Cuando nosotros buscamos en el desamparo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que el desamparo es el abandono, desvalimiento, desprotección, desatención, indefensión u orfandad. Eso significa que los maneja como sinónimos. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, el abandono, desvalimiento, desprotección, desatención, indefensión u orfandad no son sinónimos, sino distintas formas de quedar marcado, herido o cautivo, inclusive de una forma distinta de desamparo. Cuando nosotros nos toca ministrar personas que dicen sentirse desamparados o que han vivido desamparo toda su vida, y el Espíritu Santo nos lleva hasta dónde está el nacimiento de ese desamparo, nos encontramos que a algunos fue por abandono, a otros porque no tuvieron quien los protegeran, a otros porque vivieron en la riqueza pero los padres no les prestaban atención. Entonces hay muchas diversas formas de ser cautivo de una herida de desamparo. En esta sesión en particular se va a tratar el caso de la orfandad. Y antes de entrar en el tema de la orfandad, quisiera remarcar que las personas que tienen desamparo por orfandad pueden abarcar muchas, todas o varias de las formas de desamparo. Pueden tener heridas de abandono, pueden tener heridas de desvalimiento, pueden tener desprotección, desatención, indefensión inclusive. No necesariamente todas, pero sí más de una de ellas. Y en algunas de ellas pueden significar que sean en una persona solo heridas vivenciales, pueden ser vivencias que le dejaron heridas, pero en otros casos pueden ser inclusive formas de cautiverios, porque la persona quedó cautiva del abandono, la persona quedó cautiva de la indefensión, la persona quedó cautiva de una forma de desvalorización que viene con el desvalimiento, una creencia interna en su autoestima de que no vale nada o que está desvalido. Todo esto en una persona, pero cuando se ve el caso de otra persona puede ser totalmente diferente. Entonces, por eso cada uno de los aspectos del desamparo debía ser visto por separado. Porque la forma en que una persona es herida de abandono no es lo mismo que el que es herido de indefensión. Y cada herida conduce a un tipo de vivencia a lo largo de la vida distinta. Entonces, hay muchos ejemplos de desamparo que yo quise poder dar a lo largo de la serie, pero que no era posible porque iba a tocar áreas sensibles, porque iba a ser muy denso el tema, pero la experiencia en administración nos muestra unas cosas distintas. Por ello le invitamos una vez más a escuchar esta última sesión de la serie, el desamparo por orfandad, en este caso en específico. Espero que sea de bendición. Comencemos por hacer como siempre, afinando los términos. ¿Qué es orfandad? La orfandad, como todos lo conocemos, es la condición en la que los hijos quedan tras el fallecimiento de uno o ambos padres, inclusive esto incluye a los tutores legales. Una vez que los niños o los menores de edad son considerados huérfanos, ellos pasan a estar en condiciones de vulnerabilidad que pueden implicar vulnerabilidad emocional, económica, inclusive privación de oportunidades. La orfandad es una vivencia de pérdida estructural que transforma la vida del individuo. Y una vez que esa vida es transformada, la persona comienza a transitar del dolor a la autonomía. ¿Qué significa eso? Que tiene que redefinirse a sí mismo para poder seguir viviendo, para encontrar un sentido de existencia, un sentido de pertenencia y un sentido de seguridad desde su nueva realidad. ¿Cómo se experimenta la orfandad física?
Normalmente la persona pasa por una etapa de dolor emocional, se siente desprotegido y pasa por el duelo de la pérdida, que va acompañado de tristeza, soledad, cambios de humor e inclusive aislamiento social. Ese se puede superar luego. Algunos permanecen aislados si no lo logran superar. Esta pérdida provoca una sensación de vacío, culpa, desamparo, en algunas personas enojo. Este cuadro emocional se puede ver complicado o digamos se hace más complejo cuando la persona ha tenido experiencias traumáticas previas a la pérdida de los padres. Algunas personas no logran cerrar el ciclo con los padres indistintamente de la edad. Hay personas que perdieron a los padres en edad adulta y me ha tocado ministrar personas que le oyes hablar de los padres, el luto, el dolor y luego le preguntas, ¿cuándo murió tus padres? Bueno, cuando tenía hace 5 años y tienen 50. Entonces cargan un luto y un luto y un luto y se niegan a aceptar esa partida. Ahí en el menor hay una pérdida de protección, alimento, educación, se ve expuesto a vulnerabilidades de violencia y pobreza, especialmente en los casos cuando no tiene un familiar que se haga responsable. El proceso de asimilación de la orfandad consiste básicamente en aceptar la pérdida y reconciliarse con la vida. A veces las mismas circunstancias que le toca al menor vivir lo hacen entrar en esa conciencia de manera abrupta. Pero la orfandad física no es la única forma de orfandad. Existe una forma de orfandad espiritual. Y muchos dirán, ¿cómo es eso? Orfandad espiritual, no lo entiendo. Orfandad espiritual es una condición del alma caracterizada por un sentimiento de desamparo, rechazo, inseguridad, autosuficiencia que lleva a las personas a vivir como huérfanos sin experimentar la pérdida amorosa de Dios, sin haber experimentado la pérdida de sus padres. La orfandad espiritual implica también la falta de cobertura espiritual de los padres biológicos o de alguna organización espiritual en la que la persona asista. Incluye la necesidad de ganarse la aprobación, impidiendo aceptar la identidad de hijos y la herencia divina. Los huérfanos espirituales son quienes se sienten huérfanos aunque sus padres están vivos, porque los padres no han transmitido la conciencia, la definición o el afecto asociado a la paternidad. En algunos casos, la persona se siente huérfana, aunque los padres se esfuerzan porque existe un espíritu de orfandad operando en la persona, pero esto es el nivel más alto y este no es el área en el que nos vamos a enfocar en esta sesión. Vamos a tratar las dos primeras sobre todo. ¿Cómo se experimenta la orfandad espiritual? Cuando existe orfandad espiritual hay sentimiento de aislamiento caracterizado por inseguridad, soledad, desamparo o desconfianza. Existe una independencia o autosuficiencia adquirida por la persona que se siente o se sabe huérfana, entendiendo de que no tiene a nadie en quien apoyarse, y al mantener esto por mucho tiempo comienzan a desarrollar una dificultad para pedir ayuda, especialmente si no han tenido quien les ayude. No pueden luego en edad adulta pedir ayuda, pedir favores, pedir consejos o admitir que no pueden hacer algo solos porque les supera. No son capaces de admitir esto. Necesitan esforzarse y esforzarse siempre por ser autosuficientes. Las personas que experimentan orfandad espiritual tienen la percepción de que necesitan ganarse el amor y la aceptación de las personas, e inclusive el de Dios, a través de logros condicionantes. Si hablamos de Dios, creen que el trabajo ministerial, la oración o la comunión o algo que hacen por Dios es lo que les da el amor de Dios. No entienden que el amor de Dios es algo incondicional. Las personas, a raíz de este esfuerzo de que creen que el amor está condicionado, llegan a sentirse insuficientes porque van creyendo que todo lo que dan o todo lo que hacen por ganar ese afecto no es suficiente y se van quedando cortos. Tienen un temor permanente a la muerte, a ser abandonados, a crear vínculos emocionales para no sufrir, a perder cobertura, a perder protección, a perder bienes materiales. La desconexión con Dios es una de las cosas que llegan a tener sin tener conocimiento
conocimiento o conciencia de que experimentan eso. Básicamente porque la conexión con la paternidad se aprende a identificar en la medida que crecemos conectados o identificados con nuestros padres biológicos. Entonces no pueden conectarse con una paternidad espiritual como la de Dios, no saben o no aprendieron a conectarse con la paternidad biológica, perdiendo identidad y seguridad como hijos espirituales. Hay un momento en el que es necesario hacer una diferenciación entre lo que es ser creación de Dios y lo que es ser hijo de Dios. En primer lugar, todos los seres vivientes somos creación de Dios y estamos bajo su autoridad, su señorío, y todos seremos juzgados por Él según la justicia de Dios. El derecho a ser hijo de Dios y llamarle Abba Padre es algo que solo se tiene o que solo tienen quienes creen en Él como Padre y han confesado su nombre. Le reciben como Señor y le reciben como Salvador. Esto está expresado en Juan 1 del 12 al 13. En este caso lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con esto se resume el hecho de que todos somos creación, pero solo los que le recibieron como Señor y Creador y confesaron su nombre tienen la potestad de ser llamados hijos. Hago énfasis porque muchas personas creen que toda creación es hijo de Dios, pues no, bíblicamente existe una diferenciación. Pero ¿cómo ser hijos de Dios? Primeramente, se debe nacer de nuevo para ser adoptados por Dios, redimidos del pecado y pasar a ser herederos de las promesas. ¿Dónde señala eso? En Juan 3, 1, 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nacer de agua y espíritu es el nacimiento que viene por la fe en Jesucristo como Redentor, como Hijo de Dios y como canal a través del cual llegamos al Padre. Cuando Dios hace hijos a las personas, se genera una relación distinta a la que tenía anteriormente. En Romanos 8:17 lo explica de esta manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 4:7 señala: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando la persona acepta a Jesucristo y declara como Señor y Salvador, pasa a ser hijo, y siendo hijo, heredero. Y la relación que va a empezar a tener con el Padre es a través del Hijo, y habla de ser glorificado a través de esa relación y de ser protegido como hijo desde esa nueva naturaleza. La adopción de Dios: cuando Dios adopta, hay un cambio y las personas dicen: pero ¿cómo es eso que Dios me puede adoptar? La adopción es una metáfora utilizada para explicar cómo el cristiano forma parte de la familia de Dios. En Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Es decir, que una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
nosotros podemos decir que somos hijos de Dios porque somos adoptados. Y en ese momento pasamos a ser herederos de las promesas de Dios, pero también lo podemos llamar Padre y sabernos herederos como hijos. La versión TLA de Romanos 8:15 dice: porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. A esto era lo que yo me refería. Porque no todos pueden llamar a Dios papá. Llamar a Dios papá implica también una responsabilidad como hijo, una forma de comunión. Vamos a explicar esto poco a poco. En Gálatas 4:3-5 dice: lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Gálatas 4:6-7 dice: ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Y ese espíritu grita: querido Padre. Entonces ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Yo creo que con esto ya explica bastante bien lo que es ser hijo, lo que es ser adoptado y lo que es ser heredero. La palabra Abba, que proviene del arameo, significa padre, pero esta palabra expresa en su significado en la lengua original el afecto, la confianza y la seguridad que transmite la paternidad. Abba también significa confianza y relación estrecha, íntima entre un padre y su hijo. Cuando se dice Abba Padre, se enfatiza una doble paternidad, porque estamos hablando de clamar a Dios en lo espiritual y estar consciente de la paternidad de Dios en nosotros. La condición de orfandad es superada mediante la revelación de la paternidad de Dios, el amor de la paternidad de Dios, recibiendo el espíritu de adopción y caminando en la creencia de esa identidad de ser hijo de Dios. La orfandad también es un espíritu y en la mayoría de los casos es suficiente renunciar a la orfandad en el nombre de Cristo una vez que se ha aceptado a Cristo y declarar que se recibe la adopción de Dios para ser libre. Hay casos más complejos donde se necesita una liberación, pero en la mayoría de los casos tomar la decisión de despojarse de la orfandad que vino porque murieron o porque abandonaron o por lo que algunas otras razones, despojarse de eso y adoptar a Dios como Padre sana el alma. ¿Cómo debería ser la relación del hijo con su padre bíblicamente hablando? Malaquías 1:6-8 en la versión TLA señala así: sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes: los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos, pues yo soy su padre y su amo. Y sin embargo ustedes, los sacerdotes, no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ustedes, los sacerdotes, se defienden y preguntan: ¿por qué nos acusas, Dios, cuando le hemos faltado el respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde: me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría. Esto habla de un padre espiritual que no está esperando de nosotros bienes. Esto es un ejemplo de cómo espera que nuestra comunión, nuestra relación con Él esté dada en términos de ofrendas valiosas, teniendo Dios por valioso lo que es puro y viéndonos desechar lo que es impuro. Si nosotros viniésemos a una relación de paternidad espiritual con Dios y queremos saber cómo debemos actuar como hijos, no necesitamos más que seguir a Jesucristo
quien es el modelo supremo de lo que es ser un hijo de Dios. En primer término, Jesucristo dio muestras de obediencia y confianza absoluta en el Padre. Su identidad como hijo fue manifestada a través de la obediencia a la obra de Dios, sometiéndose a ley como el bautismo, por ejemplo, que eran leyes para los hombres. Él, por estar en el cuerpo de un hombre, se sometió a toda ley y se aseguró de hacer cumplimiento de ellas en lo terrenal. Ofrecer a Dios servicio y amor es una de las cosas que hizo Jesucristo toda su vida. Dio muestra de carácter de Dios por medio de su obra salvadora y del servicio a la humanidad. Dio muestra de sumisión al Padre, demostrando que todas las cosas que hacía tenían al Padre en el primer lugar. Marcó su conducta por una expresión de respeto y justicia. Jesucristo dio ejemplo de justicia y amor, modelando el carácter del Padre como hijo, dando ejemplo a la humanidad. Jesucristo dio muestras de amor y compasión por la obra de Dios, la humanidad, ofreciendo su compasión a través de las sanidades, liberaciones y bendiciendo a las personas a su alrededor de muchas otras formas. El Hijo también honró al Padre, no solo a través de la obediencia, sino refiriéndose a Él a través de su comunicación y de sus enseñanzas, con un temor reverente y un reconocimiento a la autoridad de Dios sobre Él, que estaba marcado por el respeto, y dando muestra de estima por todas las cosas que estuviesen relacionadas con Dios como Padre y como Señor. Si nosotros quisiésemos trasladar esto a nuestra propia existencia, entonces estamos siendo llamados a obedecer a Dios, a confiar en su protección, a sentirnos amados, servirle, tener respeto por Él, apegarnos a la justicia y ser compasivos, darle honra a Dios como Padre y como Señor. En eso se resume lo que es ser un hijo de Dios, en pocas palabras. Cuando la persona desea sanar una vida marcada por el desamparo por orfandad y pasar a una condición de adopción y paternidad en Dios, necesita dar varios pasos. El primer paso es tomar la determinación y desde esa postura determinada, perdonar y dejar libre la orfandad por abandono, la orfandad por negación, la orfandad por repudio, la orfandad por desacuerdo, desinterés, de padres que abandonaron y no los criaron, o de madres que abandonaron y no los criaron. Perdonarse a sí mismo las decisiones que trajeron como consecuencia la orfandad, porque hay momentos donde el hijo es quien niega al padre. Tú no eres más mi padre. En un momento de enojo declara: tú no eres más mi padre, o por cuanto le hiciste esto a mi madre, yo no te quiero ya como padre. Y en ese momento, sin darse cuenta, se sella como huérfano. Se le olvida, pasan los años y siempre se va sintiendo abandonado del padre, pero la orfandad la declaró él de su propia boca. A veces son los padres quienes dicen: yo no te quise querer, yo no te quería, yo te tuve porque quedé embarazado y no me quedó de otra. Entonces en ese momento de alguna forma están diciendo: yo no te proveí mi paternidad desde la gestación. Si la persona no es madura, y dependiendo de la forma en que este mensaje se transmite, se puede también estar diciendo: no me interesa ser tu padre, y eso marca a la persona para estar huérfana. Entonces por eso también es necesario dejar libre a las personas que hayan declarado orfandad sobre nosotros, perdonarnos a nosotros mismos el habernos sellado con orfandad, desligarnos de esas palabras de orfandad, pedir perdón a Dios y perdonarnos a nosotros mismos si alguna vez nosotros dejamos a alguien en condición de orfandad. Recibir el perdón de Dios y la paternidad que Él nos ofrece sería la última etapa. Pero ¿cómo completar ese proceso? Primeramente tenemos que hacer el acto de perdón confesándolo y declarar que queremos recibir esa paternidad de Dios. La oración todo lo cambia, y a continuación voy a orar para desatar esa paternidad según la palabra enseña. El Salmo 27:10 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: aunque mis padres me abandonaran, el Señor se encargará de mí. Y la versión Traducción al Lenguaje Actual dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Yo te pido, Señor, que hagas misericordia sobre mí, sobre toda persona del ministerio y de toda persona que me escucha, que tenga cualquier forma de orfandad física o espiritual. Allí donde haya un vestigio de la orfandad, un espíritu de orfandad, usted lo eche fuera por la autoridad y el poder del nombre de Jesucristo. Y se establezca en esta persona que ya te recibió como Señor, Salvador y Redentor, y abraza la paternidad del Padre a través de Jesucristo Hijo, para que le dé la convicción de ser hijo, para que le dé la cobertura de ser hijo, para que se sientan adoptados física y espiritualmente, para que desde el día de hoy se despojen de todo sentimiento, concepto y definición de orfandad. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Eso dicen estas dos versiones de Juan 14:6, Reina Valera y Palabra de Dios para todos. Señor Dios de los cielos, oh amado Señor Jesucristo, yo te pido en mi nombre, en nombre de todos los que me escuchan y están anhelando libertad de la orfandad física o espiritual, que tú, oh Señor Jesucristo, les conduzcas al Padre, les reveles al Padre, le muestres al Padre. No solo es el camino al Padre, es el camino a la vida, es el camino de la verdad. Yo le pido, Señor Dios de los cielos, Padre de misericordia, que sea para nosotros el canal de conexión al Padre, que nos conduzca a la adopción, pero no solo porque lo creamos que esta palabra es verdad, sino porque la experimentemos como vivencia, aún en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, que todo sensación, sentimiento, concepto, temor de orfandad sea erradicado, extirpado de nosotros por el poder de su Santo Espíritu, que por el poder de su Santo Espíritu abracemos la paternidad del Padre, abracemos la paternidad de Yahweh, de Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Juan 14:18 señala: no los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Señor, que cada uno de los que me escucha, que cada uno de los que cree en esta palabra y está tomando esta oración como una oración que nace de su propio corazón y de sus propios labios, entienda que usted nunca nos deja huérfanos. Y aunque hayan quedado huérfanos biológicamente, aunque hayan experimentado orfandad porque sus padres no les dieron ese modelo de paternidad que llenaba las áreas del alma, reciban la adopción de Dios y les sane el cuerpo y el alma de toda orfandad y los afirme en la paternidad del Padre una vez que los haya sacado de todo lugar de orfandad. Romanos 8:15, la primera vez lo voy a leer en la versión Reina Valera y luego en la versión PDT, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Señor bendito Dios, que seamos despojados de todo temor a ser rechazados, de todo temor a ser abandonados, de todo temor de no ser suficiente, de todo temor, bendito Dios, que nos ha hecho vivir esclavos de una forma u otra, de temor a la escasez, de temor a no tener dinero para nuestras necesidades, de temor a no tener recursos. Oh Señor bendito Dios, yo recibo esa adopción y declaro proféticamente que todo el que está abrazando esta oración está recibiendo esa adopción en el nombre de Cristo Jesús. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu que podemos gritar: querido Padre. Que cada uno de estas personas reciba esa paternidad de Dios, que cada uno de nosotros abrace esa paternidad de Dios en lo cognitivo, en lo emocional y en lo espiritual, y se defina a sí mismo como un hijo de Dios y se crea a sí mismo hijo de Dios. Y desde el día de hoy, desde este mismo
instante comience a declarar a Dios su Padre y comience a experimentar el cambio en sus emociones, el cambio en sus sentimientos, el cambio en la realidad de su existencia, para gloria y honra de tu nombre, para que las herencias a las cuales tiene derecho a recibir como hijo le sean dadas para gloria y honra de tu nombre, oh Señor Dios de los cielos. Efesios 2:19 señala: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La versión PDT de Éxodo, versículos 22 al 24 dice: no maltrates a la viuda ni a los huérfanos. Si los maltratas y ellos me piden ayuda, con toda seguridad que yo los voy a oír. Me enojaré mucho y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Esta es una promesa de Dios, una advertencia a las personas que son poco compasivas, poco piadosas con los huérfanos, incluyendo las viudas. Y Dios dice: yo los defiendo. Y aquí Dios está asegurando que aquel que quedó huérfano o viudo en la vida natural, en lo espiritual, tiene una paternidad y una protección segura que proviene de Él. Porque ya esta persona no es un extraño en los cielos, no es una creación solamente, sino que es hijo, y un hijo adoptado, y un hijo que reconoce la adopción, y un hijo que se sabe heredero y se sabe protegido de Dios y recibido en el reino de su amado Padre, recibido desde la fe de la promesa de salvación. Isaías 1, 16, 17 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Señor bendito Dios, que estas personas que me escuchan, que abrazan esta oración, que la reciben con anhelo, que están esforzándose en creer que pueden recibir esta paternidad, les sea restituido todo agravio que recibieron como hijos huérfanos espirituales o huérfanos biológicos. Les sea hecho justicia por la diestra de su brazo y reciban el amparo que proviene del alto y el sublime, que salgan del lugar de las tinieblas a la luz, que salgan del lugar de la orfandad al lugar de la paternidad en Cristo, que salgan del lugar de la orfandad a la paternidad del Padre a través de Cristo, que tengan conciencia de esta nueva paternidad, que tengan conciencia de este amor paterno, de esta protección paterna, y se amparen en ella para gloria y honra del nombre del Dios vivo. El Salmo 82:3 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. La palabra dice en Salmo 68:4-5: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces, Dios no solo nos ha prometido protección, sino que Él mismo declara en la palabra que Él es protector de huérfanos, que es defensor del huérfano en toda circunstancia, que le hace justicia al afligido, al huérfano cuando está en aflicción, cuando está en cualquier condición de menester, allí en toda condición de orfandad, en toda condición de aflicción, en toda situación en la que se encuentre alguna vez en la vida. Aquella persona que adoptó esta paternidad y que se define a sí mismo y se cree hijo de Dios, va a recibir esa protección, esa defensa, esa adopción, ese amparo en el nombre de Cristo Jesús. Hay casos donde la persona tiene heridas de orfandad porque estuvo al cuidado de una autoridad abusiva, padres abusivos, jefes de trabajo abusivos, padres adoptivos abusivos, miembros de ministerio abusivos, etc. Hay muchas formas. Inclusive, aunque los padres adoptivos los traten bien, si hay algún miembro de la familia que hace diferencia entre cómo los tratan al huérfano y cómo tratan a algún otro miembro de la familia que es hijo por vínculo de sangre, transmite el mensaje indirecto de orfandad a la persona.
un tío, un abuelo adoptivo que no asume el afecto como igual, niega la adopción y transmite orfandad. En el Salmo 146, versículo 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostienen, y el camino de los impíos trastorna. El Señor promete sostener al huérfano, y dañar el camino es lo mismo que dañar la vida de aquellas personas que hacen impiedad contra el huérfano. Zacarías 7, 9, 10 dice: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. Piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y yo tomo estas citas, oh Dios de los cielos, para pedirte que traigas sanidad a toda persona que necesite sanar las heridas que le infringió la autoridad abusiva de padres biológicos, de padres adoptivos, de otros miembros de la familia que se negaron a tratarlos como hijos o miembros iguales de la familia, de jefes de trabajo, autoridades ministeriales que transmiten desdén porque a unos los aman más de lo que aman a otros y tienen favoritismo. Señor Dios de los cielos, que esa orfandad que ha estado habitando en la persona, toda forma y expresión de orfandad sea llevada cautiva a la obediencia de Cristo, y que en lugar de donde estaba antes esa orfandad, donde todo espíritu de orfandad moraba, que ha sido desarraigado y llevado cautivo a la obediencia a Cristo, Señor Dios de los cielos, comience a permear el espíritu de adopción a través del cual clamamos Abba Padre. Comiencen a ser llenados de la protección de Dios, de la adopción de Dios, de la defensa de Dios, Señor bendito Dios, de esa promesa de ser sostenidos y guardados por la mano del Dios Altísimo. Señor Dios de los cielos, que juzgue usted a favor del huérfano en toda situación en la que se encuentre, con extranjeros, con personas perversas que no les aceptan, no les reciben y hacen discriminación contra ellos. Señor bendito Dios, que haga usted misericordia y piedad del huérfano, de ese que ya no es huérfano, sino que usted adoptó, para que no se sienta ya más oprimido, que toda herida de opresión sea sanada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que toda palabra de orfandad con que se le selló sea borrada y en su lugar se le llene todos sus recuerdos, su mente, su alma y su espíritu con las palabras de adopción y las promesas del Padre, quien los recibe como hijo en el nombre de Cristo Jesús. Job 29, 12 al 13 dice: Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo te pido, Señor bendito Dios, conforme dice esta palabra, que libres. Libra, Señor bendito Dios, a la viuda. Libra, Señor bendito Dios, al huérfano. Libra, Señor bendito Dios, al desamparado. Líbralo de lo que es más fuerte que ellos, Señor bendito Dios. Amantísimo Padre y Dios todopoderoso. Libra, Señor, libra, Padre amado. Libra a tus hijos, bendito Dios, de todo aquello que les hace vivir en orfandad espiritual, de todo aquello que les hace carecer de la ayuda del Altísimo, de todo aquello que les hace creer que no pueden acceder a la ayuda del Alto y el Sublime. Libra, Señor bendito Dios, al que está por perderse, al que está por perder la vida, perder su alma, perder la fe y la confianza en el Dios Altísimo. Libra al corazón del huérfano y libra al corazón de la viuda. Llena de alegría al huérfano, llena de alegría a la viuda, llena de alegría al que está desamparado, oh Señor Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oh Dios todopoderoso, la palabra dice en Jeremías 7 del 5 al 7: Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis
anduvieras en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Señor Dios de los cielos, permítenos morar en la tierra que diste a nuestros padres. Permítenos alcanzar la bendición que has dispuesto para nosotros. Señor bendito Dios, Padre de misericordia, que todo camino a dioses ajenos en el que estuvimos alguna vez, de ello nos arrepintamos y habitemos en este lugar para gloria y honra de tu nombre, porque usted se lo dio a nuestros padres y es el lugar de nuestra habitación en el nombre de Cristo Jesús. Señor, haz justicia al hombre huérfano, a la persona huérfana, hombre o mujer, Señor bendito Dios, al que no fue huérfano biológicamente, pero que se vivió como si fuera huérfano, al que tiene cualquier forma de orfandad espiritual, que ha vivido la opresión de la orfandad aún de los padres biológicos que les abortaron de su corazón. Señor bendito Dios, saca al huérfano del lugar de la orfandad y trasládalo a la adopción en Dios, trasládalo a ser hijos de Dios, trasládalos de las tinieblas a la luz, trasládalo, Señor bendito Dios, del desamparo al amparo del Dios Altísimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil gracias a los hermanos de la fe por acompañarnos, a los amigos por dejar entrar a Dios a sus vidas y a todos por escucharnos y compartir con quienes lo necesiten. Una vez más, gracias. A los hermanos en la fe que nos han acompañado hasta aquí, bendiciones y gracias. A los amigos y amigas que nos acompañan, les recordamos lo que dice Romanos 10, 9, 11, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si piensas que estás preparado para hacer tu declaración de fe, allí en el lugar donde te encuentras, te invito a tomar una posición de reverencia y repetir esta oración junto conmigo. Yo te guío, pero tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser testigo de esta oración delante del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me entrego en obediencia a Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado y de toda forma de esclavitud. Escribe mi nombre, oh Señor Jesucristo, en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, para que nunca me aparte de tu voluntad, ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica, al ocultismo, al espiritismo, a la religión yoruba, al yoga y a toda práctica ancestral que me aparta del Evangelio de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a la metafísica y la nueva era. Renuncio a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la consagración y pactos de sangre hecho ante cualquier deidad. Y renuncio a toda práctica mística y ancestral indígena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y declaro a Jesucristo, mi Señor, en toda área de mi cuerpo, alma y espíritu. Me consagro a Él y solo a Él. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Te damos la bienvenida como hermanos en la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Te sellamos con la sangre del Señor y te atamos al gozo, a la paz, a la alegría, a la benignidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.